Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos, ¿verdad? A la casa del Señor. Estamos listos para alabarle y queremos dedicar este tiempo a Él, que Él sea honrado, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos en nuestros pies, vamos a dirigirnos a Él en oración y que sea Él glorificado esta tarde. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, Señor, gracias por tu infinito amor, gracias Señor porque nos das la oportunidad de venir a tu casa, alabarte y queremos darte la adoración que tú te mereces y sobre todo queremos ser llenos de tu palabra esta tarde, Señor. En nombre de Jesús oramos, amén. Puestos en pies, vamos a alabar al Señor cantando estas alabanzas. Dice el primer canto, Él es el Dios que adoramos, ¿verdad? A quien nosotros servimos y vamos a darle la alabanza que Él se merece. Oh
Ese es nuestro Dios, amén. Seguimos alabando a nuestro Dios. Este es un canto, ¿verdad?, que nos recuerda que nuestro Señor es el Cordero, ¿verdad?, inmolado. Él es quien dio su vida por usted y por mí, amén. Entonces vamos a alabarlo y cantándolo fuerte al Señor. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadena romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él Es es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Esa es la meta de cada uno de nosotros, de postrarnos ante Él un día, ¿verdad? Cuando lleguemos allá y cantarle que Él es el león de Judá, amén. Entonces vamos a adorar al Señor cantando esta alabanza que sigue. Es una alabanza, ¿verdad?, que habla de digno es Él, digno de recibir toda la adoración, ¿verdad? Entonces vamos a honrarlo cantando esta alabanza.
pueden sentarse. Amén, hermanos. Buenas tardes. Digno es el Señor, ¿verdad? A eso venimos a alabarlo aquí a la iglesia, al santuario. Pues qué bendición tenemos, ¿verdad? Que tenemos este edificio tan grande para todas las familias, ¿verdad? Todos los que quieran venir, están las puertas abiertas para juntarnos como iglesia y alabar al Señor. Todos los que nos están escuchando en otros países, en otros lugares, ¿verdad? Tenemos nuestros aparatos electrónicos, nuestras redes sociales para que nos miren ahí en Facebook, en YouTube y claro también nuestra página de ccbethesda.online o centrocristianobethesda.online. Ahí nos pueden ver las predicaciones. Para los que estamos aquí, ¿verdad? Los que tenemos niños, como todavía no estamos saliendo a los cuartos de estudio, tenemos folletos para los niños que pueden aprender un poquito más, explicado más para ellos, para que les explique la palabra. Tenemos estos folletos en la entrada de la puerta y tenemos los folletos de atrás, tienen para que coloreen también, ¿verdad? Para que se entretengan ahorita que estamos aquí con los adultos, aprendiendo la palabra, alabando al Señor. Una de las cosas que pudimos hacer, ahora le damos gracias al Señor que nos ha dado estas oportunidades, estos tiempos para seguir aprendiendo, ¿verdad? Porque sabemos que lo que está pasando es difícil, lo de la pandemia, y todos decimos, bueno, queremos que regrese toda la normalidad. Bueno, nosotros no decimos que regrese a la normalidad, nosotros decimos que regrese a mejorar lo que teníamos antes, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que también hicimos aquí en el Centro Cristiano Bethesda, hicimos unos folletos, y en los folletos tenemos sobre la palabra, ¿verdad? Y también tenemos un cuadrito aquí que se puede hacer scan, un QR se llaman en inglés. Para los niños, los jóvenes que hayan agarrado en la entrada un folleto de estos, con sus celulares o sus iPads pueden escanear el QR o el cuadrito lo pueden lo pueden escanear. Y ahí va a poder estar escuchando el joven o el niño, ¿verdad? Lo que se está platicando de los estudios para ellos, y lo va a estar oyendo de su celular. También puede estar al mismo tiempo escribiendo y coloreando, porque todo se va a tratar de lo que está platicando, lo que se está diciendo en el folleto, pasado al aparato electrónico, lo va a llevar a la página y la página le va a explicar la historia. Y ahí mismo va a estar pues coloreando y aprendiendo más de la palabra, ¿verdad? Este es el folleto, aquí está el cuadrito. Claro, como estamos adentro del santuario, estamos alabando a nuestro Señor, estamos escuchando la palabra de los adultos y los jóvenes que van a estar poniendo atención también a la palabra. Tenemos unos audífonos en la entrada, si gustan pasar por uno ahí para que se los pongan, y el niño o el joven que está, el adolescente que está escuchando la palabra por el celular o el iPad, puede escucharlo privadamente, ¿verdad? Y así no se interrumpe todo el santuario cuando estamos hablando la palabra. Aparte de eso, les vuelvo a decir, tenemos la bendición de tener este edificio que le caben más de 600 personas. Todos los hermanos del Centro Cristiano de Bethesda, los invitamos que regresen a su iglesia, que regresen a alabar al Señor. Tenemos todavía estamos guardando nuestra distancia, aunque ya Texas ya dijo que ya abrieron, ¿verdad? Ya abrieron aquí varios lugares, ¿verdad? Los restaurantes, los lugares sociales donde se junta la gente, ya los abrieron con una cierta capacidad. Bueno, la capacidad que pone en el estado de Texas, aquí nosotros la sobrepasamos porque el edificio es muy grande. Entonces, todos los que quieran venir, aquí le podemos meter. Si es la mitad, son 300 personas. Entonces, tenemos mucho espacio para todas las familias del Centro Cristiano de Bethesda y el que guste venir, ¿verdad? Aquí los invitamos para seguir aprendiendo la palabra y le damos un saludo, ¿verdad? De los que están de afuera del Centro Cristiano de Bethesda, nuestro pastor David Cabañas. Y vamos a darle el espacio al pastor David Cabañas para que predique, ¿verdad? Para que nos dé ese buffet de carne y de comida y un poquito de lechita para los que nos enseña a lo que es la palabra de Dios. Amén. Gracias. Una bendición que estemos el día de hoy aquí reunidos nuevamente como la Iglesia de Cristo.
Vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios que es hermosa, la palabra de Dios que nos puede ayudar en este mundo caído, ¿verdad? Es la única que nos puede sostener en un mundo lleno de necesidad, un mundo lleno de tristeza. Y vamos a seguir con el tema que hemos estado llevando. Ay, está muy pesado esto. Vaya. A ver, ¿dónde lo ponemos? Aquí vamos a ponerlo, ahorita lo agarro para un ejemplo. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a seguir aprendiendo sobre esta serie. ¿Qué quiere deshacer Jesús de nuestras vidas para que sigamos creciendo espiritualmente? Usted sabe que cuando un niño no está creciendo saludablemente hay que llevarlo al doctor, hay que ver qué está pasando, ¿verdad? Y así Jesucristo quiere que nosotros vayamos creciendo saludablemente en la palabra de Dios para que sigamos dando fruto. Hermanos, el mundo es un mundo perdido, ¿eh? El mundo cada día va más en decadencia y si no nos sostenemos de la palabra de Dios, nuestras familias van a perecer, pero confiemos en la palabra de Dios. Aprendimos que de la indiferencia espiritual, Dios quiere deshacer la indiferencia espiritual, porque imagínense, es como que si nuestros hijos terrenales fueran indiferentes a nuestros consejos, a nuestro amor, a nuestra enseñanza. Como padres terrenales no nos iba a gustar, ¿verdad? Si alguien me ayuda con el número 1, ahí Emerson o Rolando, para que se haga la luz, por favor. Y si no fuéramos indiferentes, nuestros hijos no nos iba a gustar. Así el Dios Padre, a Él no le gusta que nosotros seamos indiferentes espiritualmente. Bien decía Rolando, hay que regresar al santuario, porque el santuario, el templo, es el lugar donde la iglesia se reúne a adorar al Dios Todopoderoso, al Dios que nos ha dado vida, al Dios que un día vamos a estar con Él. Entonces vayamos aprendiendo desde aquí en la tierra que la iglesia se reúna a adorar a nuestro Dios. Es una realidad que Dios se encuentra en cualquier lugar. Pero a Dios le encanta que nos reunamos a adorar. En segundo lugar, aprendimos que Dios quiere deshacer esas falsas doctrinas. Muchas veces pensamos que al santuario, al templo, solamente vienen los que ya son perfectos. Nadie es perfecto aquí en la tierra, siendo sinceros. Por eso Jesucristo puso el ejemplo de la parábola, que fueron dos a orar, un fariseo religioso y un publicano que se sentía muy pecador. Y quien perdonó a nuestro Dios cuando fue al templo fue al publicano que confesó su pecado, no al fariseo que decía, oh, yo soy excelente, yo soy bueno, no adultero, no robo. Y dijo Jesucristo, esa no es la actitud correcta. Entonces Dios quiere ir deshaciendo. El tercer tema, las cargas que a veces de la vida nosotros queremos llevar en nuestras fuerzas, cargas físicas, espirituales, en el alma. Jesucristo enseñó, dice, venid a mí los que están cansados y cargados, que yo, dice Jesucristo, os haré descansar. El día de hoy vamos a aprender que Dios quiere deshacer de nosotros la ira, el enojo. ¿Cuántos están detenidos en la ira y en el enojo y su vida no avanza espiritualmente? Vamos al libro de Efesios capítulo 4 versículos 20 en adelante. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 20 al 27 de esta manera. En cuanto lo tenga se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios. Efesios 4, 20 al 27. Los que nos siguen en las redes sociales, bienvenidos, y vamos en las redes sociales también a Efesios 4, 20 hasta el 27. Dice la palabra de Dios de esta manera: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está con Jesús. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 27. Ni deis lugar al diablo. Gracias, Señor, por tu enseñanza, tu palabra, los mandatos, las exhortaciones. Ayúdanos a vivir arraigados, obedeciendo tu palabra, porque en ella hay crecimiento, hay bendición, Señor. Es clara tu palabra. Airaos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo. Y le estabas hablando a la iglesia de Éfeso, a los que ya habían nacido de nuevo, aquellos que habían sido redimidos por Jesucristo. Así nos estás hablando el día de hoy a la iglesia Bethesda, a los que por gracia hemos nacido de nuevo, pero seguimos, Señor, creciendo espiritualmente. Ahora ayúdanos a estar atentos a tu palabra para oírla y sobre todo ponerla por práctica. En Cristo Jesús. Amén.
Toda la palabra, se pueden sentar, toda la palabra de Dios son exhortaciones, son enseñanzas, son consejos prácticos, normas que Dios nos da. ¿Sabe para qué? Para que vivamos una vida saludable, para vivir una vida saludable en un mundo lleno de tanta necesidad, para vivir una vida en abundancia y una vida sobre todo que agrade a Dios. Entonces depende de nosotros si nosotros hacemos caso a la palabra de Dios o la pasamos por alto. Y si hacemos caso, déjame decirte que vas a tener una vida no sin dificultades, no sin pruebas, pero sí una vida en Jesucristo, y eso es el verdadero éxito aquí en la tierra y por la eternidad. En esta porción de la palabra de Dios vamos a aprender varios consejos espirituales para seguir viviendo arraigados y sobreedificados en Cristo, y sobre todo vamos a aprender que en un punto esencial del carácter del ser humano, en un punto del sentimiento y las emociones del ser humano, se nos va a dar un consejo. ¿Y cuál es ese punto, pastor? La ira, el enojo. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Utiliza los dos, enojo y la ira, que vienen siendo sinónimos, y en el transcurso de la predicación vamos a seguir aprendiendo de esto. Entonces Dios nos pone principal énfasis en la ira y el enojo. ¿Sabe por qué? Es que el enojo o la ira da luz a algo tremendo, que es el odio. Cuando tú te enojas o tú te llenas de ira la primera vez, no tienes odio tal vez, pero si tú dejas que esa ira, ese enojo se arraigue en ti, va a producir algo que se llama odio. El odio ya va más allá de la ira. Ya tú tienes odio por alguien, por un grupo de personas, una persona singular o plural. Y déjame decirle que cuando la ira, el enojo da luz al odio, el odio da luz muchas veces a la violencia. Se da cuenta cómo el ser humano, cuando deja que la carne avance, vamos bajando un escalón, un escalón, un escalón. Pensemos en esto, este ejemplo tan claro. Aquellos jovencitos, aquellas noticias que nos hemos acostumbrado a ver muchas veces ya en la tele, que hacen shooting, que disparan, que agarran al ser humano y le quitan la vida como que si fuera cualquier cosa. Se da cuenta que hay en la mente de estos seres humanos, de estos jóvenes que han entrado a high schools y a mano armada le quitan la vida a otro joven que tenía mucha vida por delante en universidades. ¿Sabe por qué? Porque este joven empezó con un sentimiento de enojo, de ira, y lo dejó que se arraigara y se hizo odio. Y el odio te lleva muchas veces a cometer violencia. Entonces el consejo de hoy es que Dios quiere deshacer muchos sentimientos malos en nuestros corazones. Y vamos a ver, el contexto de este versículo 20 nos va a empezar a dar muchos consejos. La palabra de Dios nos va a empezar a decir muchos consejos. Tengamos esto en mente, los pasajes didácticos que normalmente los encontramos en las cartas, la carta de Éfeso, la primera carta de Juan, la carta a la iglesia de Colosia, son pasajes didácticos, mis hermanos. Normalmente casi toda parte del Antiguo Testamento son pasajes narrativos. Y cuando uno se prepara doctrinalmente y teológicamente, uno aprende que en los pasajes didácticos normalmente la enseñanza es directa. Directa, o sea, cuando Dios nos dice, airaos pero no pequéis, ahí está la enseñanza directa. Pero en un pasaje narrativo la enseñanza es indirecta. Cuando usted y yo estuvimos aprendiendo de la vida de David, nosotros no fuimos a pelear contra un gigante llamado Goliat, pero sí aprendemos enseñanzas indirectas de ese pasaje. El día de hoy vamos a ver muchas enseñanzas directas. Se nos anima y se nos exhorta a que ya caminemos como nacidos de nuevo, como cristianos, ya no como en el mundo. ¿Por qué se nos aconseja tanto esto? Mis hermanos, es que el ser humano, aún nacido de nuevo, tiene el potencial de empezar a caminar como el mundo camina. Y el apóstol Pablo dice, no, tú ya no camines como caminaba el mundo, en la vanidad de su mente. ¿Sabe lo que conlleva la vanidad de la mente? Sugiere, cuando dice en el contexto, en la vanidad de su mente, sugiere andar caminando en la vida sin dirección. Imagínese cuántos padres de familia andan en su vanidad de su mente y caminando sin dirección. Y lo más triste, que la familia entera anda caminando sin dirección. Pero dice, nosotros no debemos de caminar así. ¿Y sabe por qué lo hacen? Por la dureza de su corazón. Porque todos hemos escuchado
de un Dios y de su manual llamado la Biblia, pero no quieren. Ellos piensan que su manera de vivir es mejor a la manera de Dios, pero no, eso no es verdad. Entonces se nos anima en el contexto y vamos a entrar a nuestro pasaje donde se nos va a dar la enseñanza directa. Versículo número 20, dice la palabra de Dios de esta manera: mas vosotros, dice la palabra, no habéis aprendido así a Cristo. ¡Wow! O sea, empieza el apóstol Pablo a decir, ustedes no aprendieron así de Cristo. Déjeme decirle que para enseñar hay muchas maneras. Para que el ser humano aprenda y nosotros enseñemos a otros seres humanos, especialmente a los que vienen atrás de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos. Como tío les podemos dar una enseñanza a nuestros sobrinos, a nuestro prójimo. Hay muchas maneras de enseñar, déjeme decirle, mi querido hermano. Una de ellas es hablando con ellos, dándoles consejos. Otra manera es corrigiéndolos. Decirles, lee un libro, darles un versículo bíblico. Hay muchas maneras de enseñar, pero déjame decirte la mejor manera de enseñar, y esa es la mejor manera, y es la que está poniendo aquí la palabra de Dios: con el ejemplo. Tú quieres enseñar a tus hijos a tener fe, con el ejemplo. Tú quieres enseñar a tus hijos que ellos no crezcan con ira y enojo, con el ejemplo. ¿Quieres enseñar a tus hijos que sean que se porten moralmente? Con el ejemplo. ¿Quieres que sean éticos? Con el ejemplo. ¿Quieres que sean íntegros? Con el ejemplo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El contexto dice: ustedes ya no vivan en la vanidad de su mente, ya no vivan como el mundo vive, porque ustedes no aprendieron así de Cristo. ¡Wow! ¿Se dan cuenta cómo son los pasajes didácticos? Dice: tú, David, tú no has aprendido así de Cristo en estos años que tú decidiste nacer de nuevo y has ido a la palabra de Dios y has tenido una comunión con Jesucristo. Tú no aprendes eso de Cristo. Las cosas malas las aprendes del mundo, de gente que no ama a Dios y de Satanás, pero de Cristo no. Wow, ¿cómo empieza el versículo número 20? Ustedes no han aprendido así de Cristo. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo decía: sean imitadores de mí como yo de Jesucristo? Es lo que está diciendo. Si tú andas todavía en la vanidad de tu mente, en tus propios deseos, eso no lo aprendiste de Cristo. Entonces, el ejemplo mayor que nos va a poner la palabra de Dios es que sigamos al maestro, al rabí, a nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo mayor, y nosotros debemos de ir avanzando a Jesucristo para poderle decir a mis hijos: tú no aprendiste eso de mí. Lo que tú has aprendido de mí, bueno, que te he enseñado, yo lo aprendí de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo. Imagínese, Pablo, aún en esta naturaleza caída, había crecido tanto espiritualmente que se atrevió a decir: para la gloria de Dios Padre, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Wow. ¿Le podemos decir así a nuestros hijos? ¿Le podemos decir así a nuestro prójimo? Al que trabaja al lado mío, que dice: wow, yo quiero ser como tú. Oh, es que yo soy imitador de Cristo. El apóstol Pablo es el primer consejo que nos da. Dice: de Cristo no han aprendido una manera mala de vivir, de Cristo han aprendido todo lo bueno. Versículo número 21 y 22, dice la palabra de Dios de esta manera: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado. O sea, si hay una verdad que Jesucristo te ha discipulado, si Jesucristo es real en tu vida, conforme a la verdad que está en Jesús. Conforme a la verdad. Vamos a quedarnos en el 21. El día de hoy, déjame decirte que el mundo se está consumiendo. Si tú ves el mundo, si tú ves afuera, si tú ves las redes sociales, las noticias, el mundo se está consumiendo. Aún si tú agarras, metes a tu casa como Netflix, si tú te das cuenta, el mundo está enseñando muchas cosas. El mundo se está cayendo a pedazos y no va a mejorar, mis queridos hermanos. Eso simplemente marca que el reloj de Dios se está acercando, que Jesucristo venga por su iglesia. El mundo se está despedazando. ¿Sabes por qué? Porque el mundo está vendiendo verdades a medias. ¿Cómo le llama el día de hoy el mundo? Hasta le ha puesto un nombre el mundo: verdades relativas. Si tú en verdad has sido enseñado por Jesucristo, si la verdad de Jesucristo está en ti, tú no tienes que comprar una verdad relativa. Por eso el mundo se está cayendo, porque ya hasta el mundo le puso: hay verdades relativas.
No hay una verdad absoluta. Tu verdad es verdad siempre y cuando no perjudiques a otro. Mis hermanos, dice el apóstol Pablo, no, si en verdad oíste de Cristo, si en verdad por Cristo fuiste discipulado, si la verdad de Cristo está en ti, no debes de actuar de una manera. El mundo se está cayendo porque se están vendiendo verdades relativas. Aún el sistema político donde estamos viviendo, les está vendiendo verdades relativas. Y mucha juventud está comprando estas verdades relativas. Las redes sociales no te dan una verdad muchas veces absoluta, verdades relativas. El Netflix, tus amigos. Tengamos cuidado. Pero a veces vamos ahí con la vanidad de nuestra mente, dice el apóstol Pablo, y compran esas verdades relativas. Dicen, no, de Cristo no lo aprendieron. De Cristo aprendieron la verdad. Si en verdad han sido discipulados de Jesucristo y oído las enseñanzas de Jesucristo, ustedes deben de conocer la verdad de Jesucristo, no verdades relativas. No, hermanos, sabe, dice, si en verdad has oído a Jesucristo, cuando nosotros empezamos a escuchar la voz de Dios, algo tremendo pasa. Aún nuestra fe crece en lo que nosotros no vemos, en lo espiritual. Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Y el oír, no cualquier cosa, sigue diciendo Romanos, el oír la palabra de Dios, la misma voz de Dios Padre, la misma voz de Dios Hijo y la misma voz de Dios Espíritu Santo. ¿Quieres tener fe? Si estás siendo enseñado por Jesucristo, escucha la voz de Dios, la palabra de Dios. A veces escuchamos tantas voces durante el día, la tele, pero no escuchamos la voz de Dios. Dice, hay que oír, dice, en el oír hay una bendición. ¿Sabe que también en el oír y ser enseñados por Jesucristo, como dice el versículo 21, fíjese lo que dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado? Oh, wow. Por 3 años Jesucristo enseñó a sus discípulos. Si el día de hoy, después de 2020 años, tenemos la palabra de Dios viva, eficaz, útil, para que el ser humano sea instruido en toda obra buena, es porque esos 12 o 11 hombres cumplieron su ministerio cuando Jesucristo los enseñó. Por eso el apóstol Pablo dice, si tú has oído de Jesucristo y si en verdad has sido enseñado por él, tienes que vivir y enseñar la verdad de Jesucristo. Los apóstoles no se anduvieron con medias tintas, ni como la iglesia de la Odisea, que no fueron ni calientes ni fríos, fueron tibios. No. Cuando ellos ya fueron instruidos, aún las últimas enseñanzas de Jesús resucitado, ya no dieron un paso para atrás. Si en verdad hemos sido enseñados por Jesucristo, ¿por qué cree que yo como siervo de Dios hice tanto énfasis en los discipulados? Y los que se dejaron discipular, les he dado enseñanza. A veces quedé afuera de hogares que la gente nunca no estuvo ahí, pero porque la palabra de Dios es si en verdad ha sido enseñado a través de Jesucristo. Y sabe que la verdad absoluta, no la verdad relativa, porque el mundo por eso se está consumiendo. Y todavía, imagínese la inocencia o la ignorancia del ser humano. Ay, pero ¿por qué me pasa esto? Ay, ¿por qué mis hijos son así? Ay, ¿por qué toman? ¿Y por qué se volvió así? Y yo veo a los padres, algunos ya murieron de estos padres que yo me preguntaban que por qué sus hijos eran así. A mí me daban ganas de decirle, porque los educaste bajo una verdad relativa. Les enseñaste que el tomar y el embriagarse era bueno hasta cierto punto. Y ellos fueron más lejos, no quedaron contentos con la bebida, se fueron a las drogas. Pero todavía se preguntan muchos padres, ¿y por qué son así? Porque cada Navidad, en vez de enseñarle que nació el Mesías, el Redentor, el Salvador del mundo, festejabas en ebriedad. Ni cuenta te dabas lo que pasó toda la noche. En vez de estar festejando al que nació, al que nos justificó. Y todavía se preguntan, cuando yo crecí y visitaba a esta gente y les daba el evangelio, me decían, yo no entiendo, David, por qué mis hijos son así. En respeto y en humildad no les decía de esa manera
grosero, pero amablemente le decía, es que hay maneras que se deben de enseñar conforme a la palabra de Dios. Aquí nos está diciendo, aquí no hay verdades relativas, hay una verdad en Jesucristo. Y la verdad, dice Jesucristo enseñando les dijo a la multitud, la verdad os hará libres, y bendito sea el Señor. Yo no sé si usted goza de esa verdad que puede despertar en las mañanas y dice, Señor, gracias, porque tengo paz tanto física como espiritual. Y no por mí, sino por la gracia en Cristo Jesús. ¿Cómo se siente usted cuando después de un día cansado, agitado, está todo sucio y hasta ya si se le acerca a su hijo dice, ay no papá, vienes de cortar la yarda, fuchi. Ay, dice, mis hijas son bien cariñosas y ya a veces me meto como a las 7, 8 de la noche de cortar la yarda y ya me van a dar un beso. Ay no, fuchi, por favor, hueles feo. Pero ¿qué tal cuando me doy un baño? Así es la verdad de Dios en el espíritu y en el alma. Nos refresca, caminamos en paz. Y no porque somos mejores, mis hermanos, sino por la grandeza y las enseñanzas y la verdad de Jesucristo. Versículos 22 al 22, 23, dice la palabra de Dios de esta manera, el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado. Escucha el consejo a la iglesia de Éfeso y el día de hoy a nosotros, a la iglesia de Bethesda. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Para explicarnos mejor, el apóstol Pablo en la nueva vida en Cristo nos va a dar una ilustración de vestirnos. Más adelante va a decir, vístete del nuevo hombre. Nos va a dar una ilustración tan tremenda de vestirnos en cuanto, dice, a la pasada manera de vivir. Por consiguiente, ya que vas aprendiendo de Jesucristo, te debes ir despojando de esas prendas que ya no sirven. Por eso trajo estos trapitos para ilustrar de una mejor manera. Este saco ya tiene casi 20 años, me los compré cuando yo era soltero y estaba delgado. Y vamos a ilustrar como que si fuera es la pasada manera vieja de vivir. Hermanos, ya no me entra. Pero el viejo hombre a veces ahí está. Dice Cristo, ya no debes de andar ahí, pero el viejo hombre ahí está en los deseos engañosos. Ahí entró, mire. Era delgado yo. Era delgado. Casi hace 20 years ago que lo compré. Dice, despójate. Mira, el botonazo. Cuidado, Rolando, no se vaya a romper y te saca un ojo. Mire, era delgado. Es la ilustración que nos está poniendo el apóstol Pablo para que nos caiga el 20, mis queridos hermanos. Dice, tú te debes de despojar ya de eso. David, andas hasta apretado. Mire cómo se me ve, mi hermano. Y que yo viniera acá. Así es la vieja naturaleza. Y esos deseos engañosos que están viciados, dice la palabra de Dios. Dice, ya despójate, quítatelo, te aprieta, te hace ver mal, te incomoda, te va a destruir. Eso es la palabra de Dios que está diciendo, ya despójate de eso. Mis hermanos, y el día de hoy que estoy enseñando acá, cualquier hijo de Dios, cualquier siervo de Dios, si es sincero te va a decir, no es fácil, pero en el poder de Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo, día a día tú decides quitarte esta ropa vieja. Nada es fácil en la vida. La vida cristiana no es fácil. ¿Por qué cree que tuvo que bajar Jesucristo a morir para darnos una justicia perfecta ante el Padre? Pero en nuestra realidad terrenal, la santidad, la santificación del ser humano, es bien difícil irse quitando este ropaje. ¿Sabes por qué? Tu primer ropa con la cual tú naciste no fue el mameluco que te compraron si naciste en Navidad. Así sabe lo que es mamelucation, ¿no? Mi hija Rebeca parecía osito con un mameluco, me gustaba verla. No fue tu primer ropaje, fue la vieja naturaleza, los deseos engañosos. Con esa nacimos. El salmista David decía, en maldad me concibió mi madre. O sea, esa es la realidad. O sea, cualquiera que no es sincero va a decir, un fariseo te va a decir, ay, gracias a Dios porque yo no adultero, no robo. Ay, Señor, gracias, soy todopoderoso. Un fariseo te va a decir, pero un hijo de Dios te va a decir, no es sencillo.
miserable de mí, pero gracias doy al Padre, decía Pablo, por Jesucristo, porque Él me puede ayudar. Y el Espíritu Santo, que cada día yo decida en Jesucristo que ya no es mi naturaleza, dice la historia. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Cuando tú vas a la palabra, te humillas. El Espíritu Santo te está haciendo ver la realidad y que necesitas a Jesucristo. Por eso es tan necesario el alimento espiritual. Y la iglesia de Cristo ni en sus casas leen la palabra, no vienen al santuario. Entonces dice, eso es la manera. Quítate. ¿Sabes por qué? Porque esto está viciado, dice la palabra de Dios. Está viciado y tiene deseos engañosos. Eso es bien peligroso. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Tiene deseos engañosos. Déjeme decirle una realidad. En la vida hay deseos buenos, deseos agradables. Ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Buenos deseos que tú anhelas en tu intimidad con Dios. Así dice la palabra. Dice, ven, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. O sea que hay deseos buenos, pero también, como dice la palabra, deseos malos que los marca la palabra de Dios, los tipifica, nos esclarece que son deseos malos, deseos engañosos. Terrible, ¿eh? Terrible, porque vienen disfrazados. Vienen disfrazados en una cajita, oh, wow, como muy bonitos, y a tus ojos dices, se ve bueno ese deseo. Pero dice la palabra de Dios, cuidado, están viciados, deseos engañosos, alertas. ¿Se da cuenta cómo es la palabra de Dios? Que esos deseos viciados, engañosos, quieren engañar tu mente. Por eso el siguiente versículo dice, renovaos nuestra mente en el poder del Espíritu. Y tu mente ahí está, no dice, wow. Y empieza tu mente a activar tus 5 sentidos. Wow, se ve bien, tal vez huele bien. Dice, ten cuidado, porque esos deseos vienen en unas cajitas engañosas, viciadas. ¿Sabe que el primer pecado que cometió el ser humano, así fue un deseo engañoso? Dice la palabra de Dios que Eva vio la fruta y era codiciable. Y añádele, porque ya el último versículo que vamos a ver es Satanás. Añádele que Satanás llegó. De por sí ya el ser humano ya estaba preparado viendo ese deseo engañoso. Y viene el enemigo, hizo a caer a Eva con un deseo engañoso. Serán abiertos tus ojos. Y la fruta era codiciable, dice la palabra de Dios. Tengamos cuidado porque los deseos engañosos vienen de esa manera. Busquemos siempre el rostro de Dios. Dice el 23, renovaos, ya que nos estamos quitando esa, ¿y cómo vamos a avanzar? 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hablando de esos malos deseos. Malos deseos es la mentira, la inmoralidad, el robar, el alcohol, las drogas, la idolatría, hechicería. Tengamos cuidado. Para gente, tal vez para usted no es un problema la hechicería, que un deseo engañoso, pero para alguien dicen, ay sí, tal vez puedo hablar con mi amiguito, mi hermano que murió. Ay, tal vez no sé qué ande haciendo mi esposo, voy a la hechicería. Ay, quiero saber el futuro, voy a la hechicería. Ten cuidado. Deseos engañosos y viciados. ¿Qué tal la inmoralidad, el robar, el mentir? ¿Verdad? Pero ¿cómo lo podemos hacer? Quitarnos esa vestidura. Y en segundo lugar dice el versículo 23, renovaos en el poder del Espíritu. Fíjese lo precioso que es la palabra de Dios, el consejo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Los expertos en teología y en doctrina expresan que cuando el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu. Si usted lee el Evangelio de Mateo, el Espíritu Santo toma al maestro, al león de Judá, al cordero inmolado, y lo lleva, lo expone en el desierto, lo lleva al desierto en esa soledad, y después de haber ayunado 40 días dice que es tentado por Satanás. Y muchos podemos pensar que cuando Satanás le empezó a hablar a Jesucristo, si eres el Hijo de Dios, aviéntate, pensamos que tal vez Satanás apareció físicamente. No, los expertos en teología y doctrina dicen que no se apareció físicamente, sino que fue una batalla en la mente donde Satanás, la batalla fue real,
La batalla fue real. Dicen los expertos que en la mente el Satanás empezó a mandar sus dardos. Mira, Jesús, si eres hijo de Dios, aviéntate. Si eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Si me ha postrado, si me adoraras, te voy a dar todos los reinos del mundo. Los ataques de Satanás. Pero no era un diálogo físico que Satanás se apareció, así como nosotros lo tenemos en la mente con su trinche, ¿no? Y su colota. Y llega Jesucristo. No, Satanás es un cobarde que yo creo que no se le aparece al maestro. Lo empezó a atacar, pero la batalla fue real. Este es el punto. Lo empezó a atacar a la mente. ¿Sabe qué? Toda batalla, todo deseo, bueno o malo, empieza a surgir en nuestra mente. Los deseos buenos que anhelamos empiezan a surgir y qué bueno que tengas deseos, sueños buenos. Deleitan en el Señor. Pero aún los malos, los deseos engañosos, los deseos que están viciados, surgen en la mente. Por eso eres el Homo sapiens sapiens, por eso soy el ser pensante pensante. Y ahí empezamos. Y muchas veces empezamos a perder la batalla cuando los empiezas a justificar, a ver verdades relativas. Ten cuidado. Por eso dice la palabra de Dios, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, día a día purifica tu mente, hazle un serat, hazle una limpieza profunda. Así como limpias tu carro, espero que limpien sus carros, o sea, que le pones hasta el morrol a las llantas, ¿verdad? Así dice Dios, limpia tu mente, ponle el almorrol del espíritu, para que pienses como Jesucristo. Si habéis oído de Él, si habéis aprendido de Él, tu parte, porque tú tienes un espíritu, yo tengo un espíritu. Deja que el Espíritu Santo te redarguya, te convenza, te enseñe la verdad absoluta y con esa mente vivas. Wow, tremenda la palabra de Dios. Porque toda batalla campal, mis queridos hermanos, es acá. Los que han decidido irse de este mundo y se suicidan, acá. Cada vez que indago yo la palabra de Dios me encuentro con un versículo de la mente. Tan necesario tener una mente como la de Cristo. Tan necesario meterla al car wash, la mente. ¿Cómo agarran los cepillos el carro? No traes, que te la haga el Espíritu Santo, que te la limpie. Día a día, mis hermanos. Día a día. Hermosa la palabra, versículos 24 y 25, dice la palabra de Dios. Y vestíos, sigue con la ilustración el apóstol Pablo, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Siga con la ilustración el apóstol Pablo de darnos la solución para andar en Cristo, vestidos del nuevo hombre. Déjame decirte, mi querido hermano, que no basta con quitarte el ropaje con el cual tú y yo nacimos, la vieja naturaleza. No basta con eso, hay que renovar nuestra mente. Y ahora se nos da otra indicación, hay que vestirnos. No vayas por ahí, por el mundo a medias. Oh, dices, pero yo ya me quité la vieja vestidura y eres tibio y vas por la vida a medias. No, dice, ahora es necesario que te vistas del nuevo hombre. Del nuevo hombre. Por eso traje este nuevo saco, miren. Agarro y este es mi nueva naturaleza en Cristo Jesús. Dice, ya que me quité el ropaje viejo, no voy a andar ahí por la vida sin ropa, ¿verdad? Aún la ilustración naturalmente no es sabia, ¿verdad? Hay que ponernos un nuevo ropaje. Y dice, vestidos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Usted se empieza a poner toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Agarra y se empieza a vestir en Cristo Jesús. Algo que vaya con su naturaleza. Algo que le quede y le quede hasta grande a veces, mira. Porque así es la naturaleza de Cristo. Nos perfecciona, nos establece. ¿No dice así Primera de Pedro? Después de haber padecido un poco de tiempo, el mismo Dios de gracia os perfeccione, establezca, fortalezca y afirme. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. No es por usted, sino que usted debe de ser sabio y vestirse en Cristo Jesús. No es necesario solamente que se vaya quitando el ropaje que está bien arraigado a usted porque nació con eso.
Y es bueno que lo reconozca como el salmista David. En maldad me concibió mi madre. Cuando usted y yo empezamos a reconocer esa verdad, nos empezamos a dar cuenta que necesitamos a Cristo, que necesitamos vestirnos del nuevo hombre. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que ese nuevo hombre está vestido de justicia. Yo veo a un Dios justo en toda la palabra de Dios. Ese nuevo hombre está en santidad, en Jesucristo, en verdad. Tan necesario en este mundo caído. Esos 3 puntos. Mis hermanos, qué necesario, indispensable. Hay cosas que son necesarias, pero hay cosas que son indispensables en la vida. Y esta nueva vestidura en santidad, en verdad y justicia, las necesitamos en un mundo caído. El mundo ya vive sin santidad, mis hermanos. El mundo vive sin santidad. La iglesia de Cristo debe de ir levantando la santidad e ir en contra de lo que no es santo. El mundo vive sin verdad, sin justicia. Necesitamos la santidad de Dios y la verdad absoluta de Cristo. Cuando nos vestimos de esta manera nos lleva a 2 puntos. Dice la palabra de Dios que empezamos a desechar la mentira. A desechar la mentira. ¿Se da cuenta por qué cayó Adán y Eva? Nuevamente traigo ese ejemplo. Una mentira de Satanás, una verdad a medias que viene siendo mentira. Porque el enemigo Satanás le dijo: ay, Eva, van a ser abiertos tus ojos. Y dice, y vas a ser como Dios. Y dice, ¿a poco? Y le compró esa verdad a medias, porque sí fueron abiertos sus ojos. Pero ¿sabe para qué fueron abiertos sus ojos? Para ver el bien y el mal. Pasar de una inocencia a una conciencia. Pasar de una inocencia como Dios formó al ser humano a una conciencia. Dice, desechando la mentira y hablar verdad. Se escucha como que, ay, qué sencillo hablar verdad. No, mis hermanos. Mucha gente habla mentira. Y uno se las llega a comprar. Hablar verdad requiere santidad, vestirse de Cristo. Hablar verdad requiere santidad, justicia. Vestirse de Cristo. Cada día el mundo se va acostumbrando a hablar más mentira. Y destruye la mentira. Matrimonios rotos. Es triste, mis hermanos. Como siervo de Dios me doy cuenta. Conozco de personas que están tristes. Conozco de personas que sus matrimonios están rompiendo. Ay, por la mentira, por esto. Y escucho a la gente, muchos de ellos airados, enojados, pero porque no siguieron el consejo de Cristo. Necesitamos ir del diario, cuando escuchamos un sermón, apuntar, aprender un versículo. Señor, ayúdame a vestir. Ahora ayúdame a renovarme en mi mente. Señor, ayúdame a hablar en verdad. Se oye sencillo, mis hermanos, pero solamente lo podemos hacer, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, vestidos en Cristo Jesús, en santidad, en verdad y en justicia. Si no, vamos decayendo. Versículo número 26, dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es una realidad que la ira y el enojo ha hecho tanto mal a la sociedad. La ira, el enojo. Bueno, el enojo primero investigaba un poquito la diferencia, aunque son sinónimos, pero hay una pequeña diferencia dentro del diccionario de la Real Academia Española. Y sí, yo pensaba en mi mente antes de investigar que primero viene el enojo y después la ira, y eso es la realidad. Enojo lo define de esta manera: es un sentimiento de enfado, y la ira es un enfado violento. O sea, primero te enojas y ya cuando te llegas a irar puedes actuar hasta con violencia. Cuidado. Este sentimiento ha hecho tanto mal que la gente se llega a enojar y después actúa con ira. Por eso la palabra de Dios nos va a dar 2 consejos respecto a la ira, al enojo. 2 consejos. Y que si no lo hacemos, si desobedecemos el consejo, dice el versículo 27, le vamos a dar lugar al diablo. Dice, no le des lugar al diablo. ¡Oh, wow!
O sea, dos primeros consejos que Dios nos da respecto a la ira. Primer consejo, Dios sabe que ese sentimiento está dentro del ser humano. Dios lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque Dios también tiene una ira, pero la ira de Dios es muy diferente a la ira del ser humano. La ira de Dios es una ira santa, pero usted y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, con emociones, con sentimiento, con un espíritu, con un alma. Y cuando nos llegamos a enojar, nos airamos sobremanera, sentimos que consume hasta el alma. Lo que está diciendo Dios: yo te conozco, sé que te vas a enojar y llegar a airar, pero espérate. Primer consejo, dice la palabra de Dios. Yo sé que es un sentimiento normal dentro de ti, pero primer consejo, dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. Oh, wow. O sea, el primer consejo me está poniendo alerta que si yo en verdad me llego a airar y mi ira fuera justificada, que más adelante vamos a hablar de eso, porque normalmente la ira del ser humano nunca está justificada, muy pocas veces. Pero dice, si en verdad tu ira está justificada, primer consejo: no pequéis. No peques, o sea, no ofendas, no llegues a la violencia. Sobre todo, no busques tu propia justicia. Wow. Cuando Dios está diciendo: hey, detente David, detente Rolando, detente Edgar, Emerson, Priscila, ya está. Priscila nos aira, yo creo. Detente, dice, ¿verdad? No busques tu propia justicia, David. No pienses que eres más justo que los demás, David. Porque cuando nos llegamos a airar, no, esto no es justo. Airaos, pero no pequéis. ¿Y sabe por qué dice que no busquemos nuestra justicia? Recordemos siempre la palabra de Dios. Dice, la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Dejar lugar a la ira de Dios. Oh, wow. O sea que Dios también sí se dejar lugar a la ira santa de Dios. Tienes un padre que te defiende. Hey, tranquilo, tú te vas a malgastar, David, tranquilo. Pero aún así, mis hermanos, que la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis, no busques tu justicia, no obra la justicia de Dios, dejar lugar a la ira de Dios, aunque nuestra ira fuera justificable contra aquellas personas, hay que tener misericordia, porque Dios siempre tiene misericordia de nosotros. Pero si en verdad esa persona no se arrepiente, no procede, darle lugar, deja que Dios trate. Tú si te llegas a airar, pero el consejo de Dios: tú no peques. Airaos, pero no pequéis. Y tengamos mucho cuidado con la ira, porque normalmente si usted revisa y es sincero delante de Dios, como yo muchas veces me he llegado a enojar e airar, pero cuando voy delante del trono santo de Dios y me postro ante Él y empiezo a leer la palabra y oro, Dios me muestra que mi ira no fue justificable. La mayoría de las veces. Y es donde tengo que ir cambiando. La mayoría de las veces. Para eso sirve llegar delante del Maestro Santo, puro y único, para que nos muestre nuestra iniquidad. La mayoría de las veces, aunque Dios te permite que te aires, airaos pero no pequéis, la mayoría de las veces revisa tu corazón y tu ira no es justificable. La mayoría de las veces surge de un corazón impuro. Entonces tengamos mucho cuidado con la ira. Pero aunque si fuera justificable, no pequéis. Segundo consejo que nos da la palabra de Dios conforme a la ira y el enojo. Utiliza las dos palabras si se da cuenta. Dice, airaos pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Oh, wow. Segundo consejo. Es una realidad que este mal nos ha hecho tanto daño. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Primero, no dejes que pase el día. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? No dejes que pase el día y tú sigues enojado o sigues airado. Y ya pasó el día. ¡Ey! El sol ya salió en el otro lado del mundo. El sol ya le está diciendo los buenos días al otro lado del mundo. ¡Ey! ¡Hi everybody! Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Salió el sol para justos y pecadores. Y aquí el sol ya se fue y se puso la noche y tú sigues enojado, airado.
Wow, segundo consejo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si tú aprendes la palabra de Dios y la aplicas, vas a ir siendo cada día como Jesucristo. ¿Sabe por qué muchos matrimonios se han quebrantado? Porque han dejado que el sol se ponga sobre su enojo, sobre su ira. Y ellos piensan que al irse dormidos, enojados, enfadados, peleados, piensan que al otro día van a estar mejor. No, mis hermanos, empiezan a acumular odio. Y muchas veces llegan hasta la violencia. Y ahora no solamente en el ser humano, en el varón. Me he dado cuenta en un varón, en 2 varones, en 3 varones. Ay, pastor, me golpea la esposa, se me fue a golpes. ¿Sabe por qué? Porque dejaron que el sol se pusiera sobre su enojo. El sol ya se fue al otro lado del mundo. La tierra sigue rotando y por lo tanto el sol ya apareció en la otra parte del mundo y todavía enojado. Fíjese, la palabra de Dios es sabia. No te enojes. No dejes, en cualquier relación matrimonial, tu trabajo, entrégaselo a Dios. Si en tu trabajo te hicieron enojar, entrégaselo a Dios y ve a dormirte tranquilo. Y no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. ¿Sabe para qué? Versículo número 27. Mire para qué es tan necesario la palabra de Dios. Dice el 27, y ni deis lugar al diablo. Sencillo es todo lo que dice el versículo 27, uno de los más pequeños de la Biblia. Ni deis lugar al diablo. Wow, todos decía hace ratito como que escuchamos un ruido en la noche y a veces pensamos que es el diablo que ahí anda, ¿no? Y yo recuerdo a un familiar que llegó a la casa y en aquellos años empezaron a salir los estéreos de cassette, de CDs y con ecualizador y muchos botoncitos, muchos foquitos por los 80. Y este familiar pues venía de un área rural. En pocas palabras, venía del pueblo. Y llegó ahí a la casa y ya se tenía un estéreo de esa manera y él no lo conocía y despertó a medianoche y el estéreo estaba prendido con todas las lucecitas y él despierta y dice: ¡Satanás! ¡Diablo! ¡Vete de acá! Lo empezó a maltratar al diablo, se asustó, pensó que era el diablo. Él no había visto, es más, en ese lugar donde mi mamá nació muy orgullosamente y yo llegué a ir de chico, no había luz, para que se dé una idea de lo que esta persona pensó cuando vio ese aparato lleno de lucecitas. Yo llegué a ese lugar, no hay luz, ahí se duerme la gente en cuanto se mete el sol, uno se duerme. Entonces, este familiar llegó y empezó a gritarle: ¡Satanás, diablo! Muchas veces pensamos que ese es el trabajo del diablo, andar con un trinche y asustarte a medianoche y tú salir con... Mis hermanos, no des lugar al diablo. De eso no está hablando el apóstol Pablo. Que porque tú estás enojado y a medianoche se te va a salir el diablo. No, mis hermanos. De eso no está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando que el ataque del enemigo, el ataque de Satanás, el ataque del adversario, como menciona la palabra de Dios, es tan real. No creas que es una leyenda, un mito de alguien que anda con su cola larga. Es tan real que cuando tú te vas a dormir enojado o yo airado, le estamos dando lugar, cediendo terreno a Satanás que ataque a nuestra familia, a nuestro prójimo. Tengamos cuidado, no es una leyenda. A veces los cristianos pensamos: el diablo, pues por ahí anda el diablo de vacaciones. No, la palabra de Dios lo menciona tantas veces. El Maestro, Jesucristo, el Señor, el Curios, le dice a Pedro: hey, come on over here, Pedro. Y Pedro llega: ¿qué pasó, Señor? A las órdenes, mi Maestro. Déjame decirte algo. Déjame decirte algo, Pedro. Los han pedido, Satanás le dice, para que estemos alertas, mis hermanos. Porque a veces pensamos que el mundo espiritual no existe y la iglesia dormida. Dice: ven, déjame decirte algo, Pedro. Satanás le dice, el diablo, el adversario, el que peca desde el principio, el padre de mentira, los ha pedido a ti y a los 11 más para zarandearlos como el trigo. Wow. ¿Y quién somos tú y yo para no estar alerta? Y no poner atención a la palabra cuando dice: hey, no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. Si al mismo Pedro, el mismo Señor se lo advirtió. Dice: a ti y a los demás los han pedido para zarandearlos. Pero mire la promesa de Dios. Por eso no debemos de temer al diablo. Mejor la escritura. Pero yo he orado para que no les falte la fe.
Esa es una realidad, mis hermanos. Esa es una realidad. El príncipe de este mundo es Satanás. Y Pedro lo aprendió, Pablo lo aprendió y Pedro lo aprendió. En su primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6 en adelante, dice: hey, estén alertas, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Alertas. Con esto termino, mis queridos hermanos. Así como Satanás desde el principio, que vemos que en esta creación estuvo involucrado, en el primer siglo estuvo involucrado, en el siglo XXI sigue trabajando. Déjame decirte que no se ha vuelto un mito, una leyenda. El enemigo sigue trabajando. Por eso el consejo de la palabra de Dios: hey, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, para que no deis lugar al diablo. Tu adversario que te odia a ti, odia a tu familia, a tu remanente, a tu descendencia, si tú le das lugar, te puede herir. Nunca te va a quitar tu salvación, escúchame bien. No porque lo digo yo, porque no descansa en nosotros, descansa en Jesucristo. Pero puede hacer infeliz a tu descendencia. No des lugar al diablo, ni en las cosas pequeñas, ni en las cosas grandes. La ira produce el odio. La ira produce, después del odio, produce la violencia. El día de hoy, quiero terminar con esto, mis hermanos. Revisemos nuestros corazones. En el proceso que yo empiece a orar, revisemos nuestros corazones. En nuestro corazón hay algo de ira, de enojo en algún área que no le he entregado a Dios, que le he estado dando lugar en vez de a Dios, al enemigo. Hoy Dios lo quiere deshacer. Los que estamos aquí y los que estamos a través de las redes sociales, vamos a orar. Revisa en tu corazón, inclina tu rostro conmigo mientras yo oro. Tú revisa tu corazón. Y dile: Señor, gracias Padre, por todo tu consejo práctico en tu palabra. Wow, tu palabra en los pasajes didácticos me muestra la enseñanza directa de lo que tú pides de mí, para que yo pueda vivir una vida plena, una vida llena de gozo en el Espíritu Santo. Señor, revisa nuestros corazones, revisa nuestra alma, nuestro ser. Si en nosotros hay algo de enojo, de ira, algo de la vieja naturaleza, que nos tengamos que ir despojando. Ayúdanos, Señor, desde este momento que hemos revisado esta parte de la Escritura, a despojarnos, a que tú deshagas todo lo que no te vaya agradando, y cada día irnos vistiendo más de Jesucristo. Revisa nuestros corazones. Sigue tú revisando tu corazón, mientras yo invito a aquellos que no son hijos de Dios. Mira, el día de hoy, si tú has escuchado esta predicación, yo te quiero decir que así como en el ser humano hay un sentimiento de ira, de enojo, que la mayoría de las veces es injustificada, déjame decirte que tú y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y en Dios Padre hay una ira perfecta, hay una ira santa, un enojo santo que viene por el pecado. Y es normal, porque Él es santo, 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 y no puede estar cerca del pecado. No le agrada el pecado. Y déjame decirte esta realidad: la ira santa de Dios viene sobre todo ser humano, sobre todo ser humano que ha nacido. La ira santa de Dios viene. Pero hay una tremenda bendición: los que hemos aceptado a Jesucristo, esa ira santa fue puesta a Jesucristo. Por eso alabamos y glorificamos tanto a Jesucristo. Él fue la propiciación de nuestro pecado. O sea que la ira santa fue puesta sobre Jesucristo cuando tenía que ser puesta sobre mí. Pero aquellos que no se han arrepentido y no se van a arrepentir, la ira santa va a ser puesta sobre ellos en un lugar llamado infierno, donde se van a consumir. Por eso te pido el día de hoy que tú procedas al arrepentimiento, para que la ira santa sea puesta en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si lo quieres así el día de hoy, repite esta oración conmigo y dile: Padre Santo,
reconozco que soy pecador. Te pido, Señor, perdones mis pecados y acepto el día de hoy como mi Señor y Salvador a Jesucristo. Gracias. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Hola, buenas tardes. En este momento vamos a tomar un tiempo para recoger los diezmos y las ofrendas. Quiero compartir una cita que se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Dice de la siguiente manera: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunden. Vamos a estar orando por este tiempo. Señor Dios Padre, nuevamente gracias por la oportunidad que nos da para estar en este lugar. Señor, gracias por tu provisión. Oramos por aquellas familias en esta congregación que estén pasando alguna dificultad económica. Oramos por aquellos que están en búsqueda de empleo, Señor, para que les proveas. Oramos por estos diezmos y ofrendas. Oramos por los líderes de la iglesia y por los que están a cargo de la administración de los mismos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puestos en pie, vamos a entonar este canto. En silencio sentir
gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias por que diste tu vida por cada uno de nosotros. Ahora, Señor, que podamos tener una buena semana donde podamos siempre reflejar el amor tuyo a otros también. En nombre de Jesús, amén.